Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a tu nación, bendiga a tus gobernantes, que Dios les dé mucha gracia y sabiduría a esos que están gobernando para que haya paz y quietud en la nación en la que tú te encuentras. Hoy quiero hablar de lo que es el nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Muchas veces se habla y se dice en una empresa se hace algún cambio y en una empresa quizás la compra otra persona y entonces hay cambios. Es un nuevo nacimiento, una nueva idea. Algunas personas son quitadas de sus puestos, traen a otros que son de confianza de los nuevos patrones. Y el asunto es que se da un nuevo nacimiento en medio de una empresa. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque un nuevo nacimiento va a traer cambios beneficiosos para algunos y de malestar para otros. Pero hoy vamos a hablar de lo que es el nacimiento, de este nacimiento del que habla la palabra. Tenemos allá en el libro de San Juan, en el capítulo 3, del verso 1 en adelante, a un judío llamado Nicodemo, que era del movimiento de los fariseos, y se acerca a Jesús para hacer consultas en secreto, y le dice que él ha hecho esas señales milagrosas, le ha dicho le dice que nadie que no sea de Dios no hace esas señales. Eso Nicodemo todo lo dijo o lo está diciendo en secreto, pero en público cerraba la boca, porque él tenía que cuidarse de la turba que se movía en medio de los fariseos. Pero eso no lo vamos a discutir hoy, sino que el Señor Jesús le habla a Nicodemo, y ahora vamos a ver las bases del por qué Jesús le dice a Nicodemo, ahí en el verso 3, que dice: Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Quiero que analicemos esto. En este pasaje, en este verso, el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo que si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino. No estamos hablando de entrar al reino de Dios, sino le está diciendo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No nos confundamos con el reino celestial y el reino que se mueve aquí. Por medio del reino que vemos aquí, podemos pasar al reino celestial, pero hay que verlo aquí. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús le está diciendo esto a Nicodemo? Porque en algún momento la palabra del Señor nos dice que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente, que tenemos que ser renovados en el espíritu de la mente. Y ahí es donde sufrimos pérdidas y tenemos ganancias, porque tenemos que desechar muchas cosas de nosotros que no se mueven conforme al corazón de Dios y ser poseedores de aquellas a las cuales el Espíritu Santo nos indica que vayamos por ellas. Y eso se da mucho cuando se le habla del Señor a alguien y le dice: venga al movimiento nuestro, venga a la iglesia nuestra. Y entonces dice: no, es que hay que dejar esto, y ahí le prohíben esto. Piensan que son las normas humanas las que prohíben ciertas cosas. Ciertamente las normas humanas no pueden prohibirle nada a nadie, pero los cambios se dan cuando yo miro el reino de Dios, cuando yo permito que se dé ese nuevo nacimiento para poder ver. Y entonces cuando yo veo, puedo hacer una comparación y puedo elegir entre lo bueno y lo malo. Pero mientras yo no vea, soy un ciego que va sin dirección, va sin un rumbo. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. El verso 4 dice: ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? O sea, Nicodemo no entendió. ¿Por qué no entendió? Porque Nicodemo no podía ver. Nicodemo no podía ver el reino de Dios. Nicodemo solamente podía ver filosofías humanas, solamente podía ver lo que la religión misma le había enseñado. Todo lo que se movía en medio de la religión era lo que Nicodemo tenía ahí en su mente. Entonces Jesús le está hablando
y no puede ver el reino. O sea, le está hablando el Señor Jesús. Yo quiero que enfaticemos en esto. Le está hablando el Señor Jesús y no puede ver el reino. Ahora, ¿por qué no puede ver el reino? Porque Nicodemo no tenía el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Nicodemo no tenía el Espíritu Santo, no podía ver el reino. En el verso 5, Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. Y esa palabra, tienes que nacer de nuevo, no es solo para Nicodemo, es para cada uno de nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. Ahora aquí sí está hablando de lo que es poder entrar, poder llegar al reino del Señor, al reino de Dios. Un nacimiento, como dije antes, un cambio se tiene que dar. Ahora, la Biblia está hablando, si no naces de agua y del Espíritu. Hay muchos pensamientos acerca de eso. Se habla del agua. Cuando nosotros nacemos, estamos en agua. Nacemos y esa agua sale. Algo simbólico. Un bebé en el vientre de su madre sin esa agua no puede vivir, no tiene vida. Se tiene que mover ahí porque lo protege y todas las cosas que son necesarias en ese momento para que el bebé pueda moverse ahí, pueda hacer sus cosas que tiene que hacer ahí en medio del agua. El agua es un símbolo de limpieza, un símbolo de que va a limpiar, va a lavar. Y el Espíritu Santo es un símbolo también del agua, pero el Espíritu Santo es más para guiar, para dirigir. Y cuando nosotros llegamos a este mover, damos lugar a ese nuevo nacimiento, entonces vamos a poder ver al Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Y vamos a ver los cambios en nuestras vidas. Porque yo puedo decirles que sí hay cambios, que Dios transforma las vidas, que Dios transforma nuestros corazones. Pero tenemos que dar ese lugar y poder ver las cosas santas y sagradas que el Señor tiene y ha preparado para cada uno de nosotros. Tito 3:5 dice, no nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. O sea, nos dio un nuevo andar. Hoy depende de nosotros si podemos ver el reino, si somos guiados por el Espíritu Santo, si podemos ver lo que el Señor Jesús ha producido, ha hecho para nosotros, que ha hecho un cambio, ha hecho un lavamiento. Ahora, ¿qué fue lo que lavó? ¿Qué fue lo que reconstruyó? Porque recuerde que cuando nosotros llegamos al Señor, número uno, por lo menos yo voy a hablar de lo que ha pasado con mi vida. Cuando yo llegué al Señor, yo no andaba buscando al Señor. El Señor me encontró y me rescató. Yo no sé si usted andaba apresurado buscando al Señor cuando llegaste al conocimiento de Él, pero casi que ninguno de nosotros ha andado en búsqueda de Dios. Y algunos hoy están en medio de la obra del Señor porque tuvieron una situación, una crisis en su vida, una situación incómoda en su vida, y entonces fueron a buscar a determinado consejero, a determinado pastor, a determinada persona para ver si podían resolver esa situación, y ahí tienen la bendición de que Dios se manifiesta en la vida de esa persona y entonces puede ver el reino. Pero no andaba buscando al Señor, andaba buscando una solución para lo que estaba viviendo en ese momento. Pero la misericordia de Dios se manifiesta a su corazón, se manifiesta a su mente y hace una transformación. Ahora uno dice, ¿por qué Jesús le habla así a Nicodemo? Si lo que estaba hablando Jesús lo entendía Jesús, pero Nicodemo no. Les voy a decir que Nicodemo no entendió lo que Jesús le dijo, porque Nicodemo solamente era un religioso, no era un estudioso de la palabra. Nicodemo se movía solo bajo las normas de una religión, bajo ritos y movimientos que se daban en medio de la religión. Pero sí había un motivo por el cual Jesús le habló a Nicodemo. Pienso que Jesús esperaba que Nicodemo reaccionara
de otra forma y no de una forma tan poco inteligente. Porque lo que Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer yo de una mamá siendo ya viejo? O sea, eso no calza. Yo creo que no calza aquí ni en ningún país del mundo. Ya estamos así, ya estamos así. Ya no hay, no podemos echar atrás. Lo que es y se acabó. Si son bonitos, feos, grandes, chiquitillos, con buen pelo y todo el asunto, pues gloria a Dios. Pero ya no podemos echar atrás. Y Nicodemo pensó, me imagino que se angustió en algún momento y dijo, ¿qué le pasa a este Jesús? ¿Cómo yo siendo viejo voy a poder volver a nacer de mi madre? Pero no es algo que no estaba escrito ahí en la palabra. Nicodemo debió de haber sabido qué es lo que Jesús le estaba tratando de transmitir. En Ezequiel 36, 25 dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno, receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces podemos ver que si Nicodemo ignoraba esta palabra es porque no era estudioso de la palabra. Era estudioso de normas humanas. Pero ya Jesús en ese momento le estaba hablando de algo que ya se había dicho antes. Voy a hacer un lavamiento, voy a hacer una transformación, voy a hacer un cambio, un nuevo nacimiento. Porque cuando dice, le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, ¿qué le está diciendo? ¿Qué está hablando la palabra? Es una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Entonces Nicodemo no pudo entender lo que Jesús estaba hablando en ese momento. Le faltó haber leído este pasaje. Y a veces teníamos los pasajes ahí claritos. Y a veces teníamos las situaciones ahí claritas. Y nosotros las pasamos por alto porque creemos más en lo que dicen las personas que en lo que dice la palabra misma. Nos movemos más a lo que nos dicta cierta organización que a lo que dice la palabra. Ahora, para bendición de Nicodemo, fue en secreto. Y gracias a Dios que el Señor Jesús no es chismoso y no practicaba lo que dicen por ahí el bullying, porque le hubiera hecho bullying a Nicodemo. Y si hubieran burlado de Nicodemo por el poco razonamiento ahí en ese diálogo. Pero Jesús le está citando lo que estaba aquí en Ezequiel. Es necesario nacer de nuevo. Yo pregunto, si tus conocimientos, si todo lo que has aprendido no te ha llevado a tener paz, no te ha llevado a tener esa quietud en sí mismo o en sí misma, tienes que dar un paso, tienes que dar lugar a un nuevo nacimiento para que puedas ver el reino. Porque cuando caminamos viendo el reino, caminamos sobre tierra muy firme, porque tenemos el respaldo de Dios. Aunque pasemos angustia, aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por los ríos, tendremos el respaldo de Dios y de allí nos va a sacar, porque vamos a caminar viendo el reino. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, vamos a caminar por las filosofías humanas, por los pensamientos humanos, y eso no nos dan ninguna fuerza, ningún poder en el caminar de la vida. Hoy hay mucha depresión, muchos se han suicidado ya porque caminaron sin ver el reino, porque no habían nacido de nuevo. Entonces, la verdad de todo este asunto es que tenemos que llegar a ese nacimiento. Jesús explica la importancia del nuevo nacimiento espiritual, manifestando que no entraremos al reino por ser buenos, lo que leímos ahí en el libro de Tito, no por ser buenos, sino por experimentar ese nuevo nacimiento. No es porque usted sea muy bueno por todas las obras que usted hace. El apóstol Pablo dice que podemos dar nuestros cuerpos al fuego,
dar todo lo que tenemos, pero que si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a eso. Este nuevo nacimiento es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y con esto vamos a concluir. En el verso 5 del capítulo 3 de San Juan dice: te digo la verdad, del diálogo con Nicodemo. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Si no vas al lavamiento ¿de qué? De lo que leímos antes. Y pondré en ustedes un corazón de carne, quitaré el de piedra, ahí se da el lavamiento. Y pondré mi espíritu y seremos guiados, seremos llevados, caminaremos viendo, mirando, como dice la palabra, caminaremos viendo al invisible y sabiendo que Él está a favor nuestro. Yo te invito para que vayas a un nuevo nacimiento. Yo te invito para que puedas tener esa quietud, esa paz. Vamos a vivir en esta tierra como viven todos los seres humanos. Vamos a tener conflictos igual que todos los seres humanos. Vamos a tener que pagar la renta, vamos a tener... Todo es igual, pero vamos a caminar viendo el reino. Y cuando caminamos viendo el reino, tenemos una esperanza de gloria, porque el Señor Jesús estuvo aquí entre nosotros, subió al cielo y fue a preparar morada para que donde Él está, nosotros también estemos. Entonces nosotros caminamos viendo el reino. ¿Estamos en el cielo? No estamos en el cielo, pero tenemos la bendición de poder ver y poder esforzarnos, y así sean las situaciones que se den, vamos a ser partícipes de un momento glorioso para el ser humano, donde vamos a estar morando con Él por la eternidad. Yo te invito en esta hora para que tú tomes una decisión, para que tú puedas caminar como una persona, como un hombre de reino, para que puedas contemplar la gloria de Dios, para que puedas adquirir humildad. Y cuando surjan esos cambios, cuando el Espíritu Santo te llame a hacer esos cambios, con humildad podamos hacerlos, con humildad podamos someternos a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, porque eso es lo que nos va a llevar a estar en esas moradas eternas. Eso es lo que nos va a llevar a morar con Él por la eternidad. Yo te invito para que tú lo hagas. Te bendigo ahí donde estás. Que la gloria de Dios descienda sobre tu vida y que tengas la gracia y la sabiduría para tomar decisiones conforme a esta palabra, a esta breve meditación que hemos podido compartir con ustedes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te proteja.